Quizá en algún momento te has preguntado por qué al interaccionar un cincel golpeado por un martillo sobre un bloque concreto, eso se rompe. Cuando golpeamos un sólido, se propagan ondas longitudinales y transversales a través de él. Para realizar un estudio dinámico de lo que sucede, modelamos de manera simple el tipo de fuerza que se genera a medida que la onda avanza. Puede suceder que la contracción transversal que acompaña a la propagación de la onda longitudinal puede producirse sin consecuencias notables, con tal que la longitud de onda sea grande en comparación con las dimensiones transversales de la varilla. Para ello, suponemos que se generan fuerzas longitudinales independientes de las transversales, situación que nunca se presenta. Al golpear uno de los extremos del cincel con otro objeto, como por ejemplo un martillo, se produce una perturbación en la barra. Debido a esto, la barra vibra y empuja a las moléculas, formando ondas, las cuales son producidas cuando unas moléculas empujan a otras adyacentes, las cuales rebotan. Las ondas son una serie de compresiones que se mueven desde la fuente de las vibraciones y se propagan a lo largo de la barra, y eventualmente se sentirá al otro extremo si se golpea por la sección transversal. Se generan ondas longitudinales debido a que cada una de las moléculas describe un movimiento armónico simple, en la misma dirección de la propagación de la onda. En realidad, al golpear con un martillo la sección transversal del cincel, lo que estamos haciendo es aplicando una fuerza perpendicular sobre un área, generando una deformación en mecánica. Lo importante es la medida de la fuerza aplicada por unidad de área, a la que llamaremos esfuerzo. En nuestro caso, la fuerza aplicada es perpendicular a la superficie. Por tal motivo, lo llamaremos esfuerzo con dirección normal y se denomina como esfuerzo de tracción. Cuando apunta hacia afuera de la sección, tratando de estirar el elemento de volumen, y como esfuerzo de compresión, cuando apunta hacia la sección, tratando de aplanar el elemento de volumen. Esa respuesta de estiramiento, raya compresión, del material debido al esfuerzo lo llamaremos deformación unitaria normal, y se representa con la letra E. Aquí trabajaremos con una relación lineal entre la deformación y el esfuerzo, o ley de Hooke. Si analizamos la relación entre el esfuerzo y la deformación, fácilmente observamos que a mayor esfuerzo, mayor deformación. Luego hay una relación de proporcionalidad, entonces debe existir una constante de proporcionalidad. Para entender a esta constante, debemos tener en cuenta que cada material responde de una manera distinta al esfuerzo. En la mayoría de los materiales, la deformación que experimenta cuando se les aplica un pequeño esfuerzo depende de la tensión de los enlaces químicos. Dentro de ello, la rigidez y la flexibilidad del material están directamente relacionadas con la estructura química de este y los tipos de enlaces químicos que presenta. Estas características nos permiten conocer la elasticidad, la cual es la capacidad que tienen los materiales para deformarse y volver a su estado natural. Esa propiedad elástica que determina la amplitud de la deformación se lee como módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal y se representa por la letra Y. Si tomamos el cincel, lo colocamos horizontalmente y analizamos la parte donde la sección transversal A permanece constante y la dividimos en elementos de volumen de espesor delta de X, podríamos tomar aleatoriamente para nuestro estudio un elemento, teniendo en cuenta que nos referimos a su centro de masa. Si razonamos en torno a la acción del martillo, el cual realiza un golpe en el extremo izquierdo del cincel, el primer elemento se comprime un poco y su centro de masa se desplaza hacia la derecha. Al salir el elemento de su posición de equilibrio, aparecen fuerzas recuperadoras que tienden a llevarlo a su posición de equilibrio. Pero el momentum recibido debido al golpe se transfiere el elemento inmediatamente siguiente y así sucesivamente. Como efecto dominó, se transfiere a todos los elementos de volumen, generando la propagación de la perturbación hacia la derecha. Para que la perturbación se propague, es necesario que el medio sea elástico, esto es, que se generen fuerzas recuperadoras, de lo contrario sería plástico o inelástico, como la plastilina. Por tal motivo, a las ondas en los medios materiales se les llama ondas elásticas u ondas mecánicas, por seguir las leyes de la mecánica de Newton. El elemento de volumen escogido lo vamos a estudiar antes y después de la perturbación, y consideramos sobre el elemento perturbado un esfuerzo de tracción, fuerzas iguales pero de sentido contrario y que tienden a alargar el material. Se amplifica el elemento de volumen escogido de la barra. El punto P es el centro de masa
antes de que la barra sea golpeada. El punto P' es el centro de masa del elemento estirado por el golpe a lo largo del eje de la barra. El segmento entre P y P' es phi. Este campo de deformación se propaga con una rapidez v que depende de las propiedades físicas de la barra. Si tomamos el elemento infinitesimal de volumen no perturbado dB con áreas transversales A y A' y ancho dx, encontramos que dB es igual al producto entre el área y el espesor. También debemos tener en cuenta que la porción de barra, así como tiene un elemento de volumen dB, tiene un elemento de masa dm. Ahora, si establecemos una relación entre la masa y sus dimensiones geométricas, encontramos una magnitud llamada densidad P. En nuestro caso, la masa se distribuye en todas las direcciones, recibiendo el nombre de densidad volumétrica. Luego, P es igual a dm sobre dB. Ahora, vamos a tomar el elemento de volumen perturbado y lo vamos a analizar respecto al elemento en equilibrio. Inicialmente, si observamos el elemento de equilibrio, encontramos a la cara izquierda A en la posición X y la cara derecha A' en la posición X más delta de X. Ahora, si analizamos el mismo elemento de volumen, después de un tiempo de haber sido perturbado, la cara izquierda se habrá reemplazado una distancia, psi sobre x más t, y la cara derecha una distancia, psi x más delta de x más t. Luego, separación entre las caras A y A' del elemento perturbado es igual a dx más psi más x más delta de x por t menos psi sub x por t es igual a delta de x más delta de psi. Como habíamos visto anteriormente, la respuesta a estiramiento raya compresión del material debido al esfuerzo la hemos llamado deformación unitaria normal y se representa con la letra E. También de manera sencilla podemos decir que nos informa sobre qué tanto se deforma el elemento de volumen por unidad de longitud. Cabe aclarar que con dicha deformación la relación entre dos longitudes es dimensional. E es igual a delta de I sobre I. En nuestro caso analizaremos cuánto varía la perturbación por unidad de longitud. E es igual a delta de psi sobre delta de x, igual a psi sub x más delta de x por t menos psi sub x por t. Todo esto sobre delta de x, tomando el límite cuando delta de x tiende a 0. E es igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Delta de psi sobre delta de x es igual al límite delta de x cuando tiende a 0. Psi sub x más delta de x por t menos psi x por t sobre delta de x. Observamos que el miembro de la derecha por definición de derivada sería igual a E es igual a d psi sobre dx. Ahora debemos hacer claridad que al golpear el cincel con el martillo se realiza un esfuerzo sobre él, deformándolo. Ante esa situación asumimos que existe una relación lineal entre la deformación y el esfuerzo. Como lo habíamos mencionado, estas características nos permiten conocer la elasticidad, la cual es la capacidad que tienen los materiales para deformarse y volver a su estado natural. Esta propiedad elástica, que determina la amplitud de la deformación, se le conoce como módulo de Young, o módulo de elasticidad longitudinal, y lo representamos por la letra Y. Ese relacionamiento cualitativo lo podemos expresar a través del modelo matemático. Θ es igual a Y, E. Conocido como la ley de Hooke, que nos dice que el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria normal, donde la constante de proporcionalidad es el módulo de Young del cincel. Ahora, como esfuerzo, es la fuerza aplicada sobre una superficie. θ es igual a fuerza sobre área. Y la deformación unitaria normal, E, es la deformación por unidad de longitud. E es igual a d psi sobre dx. Podemos reemplazarlo en la ecuación que expresa la ley de Hooke, obteniendo fuerza sobre área es igual a y d psi sobre dx. Despejando f nos quedaría f es igual a y d psi sobre dx.
Si derivamos miembro a miembro con respecto a x, obtenemos df de x es igual al área por el módulo de Young por d al cuadrado de psi x cuadrado. A esta ecuación la llamaremos df sobre dx es igual a y d sobre dx de psi sobre dx es igual a y d al cuadrado de psi sobre dx al cuadrado. Tengamos en cuenta que la fuerza expresada de la ecuación anterior es la que actúa sobre la masa. Por tanto, podemos aplicar la segunda ley de Newton, la cual nos dice matemáticamente que la fuerza resultante es igual a la masa por aceleración. F total es igual a masa por aceleración. Si observamos el elemento de volumen perturbado, la fuerza resultante es F' menos F, que aplicada a la porción del cincel de m genera una aceleración, o sea que F' es menos F es igual a dm por A. Recordemos que debemos tener en cuenta el centro de masa de la porción del cincel antes y después de ser golpeada, el segmento entre los dos centros de masa de la perturbación psi. Este campo de deformación se propaga con una velocidad v que depende de las propiedades físicas de la barra. Y esto se expresaría matemáticamente como v es igual a d psi sobre dt. La aceleración sería la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo, pero como la velocidad es igual a d psi dt, entonces la aceleración sería igual a del cuadrado de psi dt cuadrado. Eso sería igual a es igual a dv sobre dt, que es igual a d sobre dt, d psi sobre dt es igual a d cuadrado psi sobre dt cuadrado. Reemplazando la aceleración en la fuerza resultante, la podemos escribir de la siguiente manera: F menos F es igual a dm por d al cuadrado de psi dt cuadrado. Como F' menos F es la variación de la fuerza, se puede expresar por df, entonces df es igual a dm por d al cuadrado de psi dt cuadrado. Al relacionar el elemento de masa con sus dimensiones geométricas, o sea, el elemento de volumen escogido, obtenemos la magnitud conocida como densidad, siendo esta la densidad del material del cincel y sería una densidad volumétrica. Rho es igual a dm sobre dv. Ahora, si despejamos dm, encontramos que dm es igual a rho dv. Lo reemplazamos en la ecuación anterior y encontramos que df es igual a rho dv d al cuadrado psi sobre dt al cuadrado. Observando el elemento infinitesimal del volumen dv será igual al área A por su espesor de x. Luego dv es igual a área de x. Reemplazándolo en df nos queda df es igual a rho área de x del cuadrado psi sobre dt al cuadrado. Ahora, si multiplicamos el miembro de la izquierda por la unidad en la forma dx d sobre dx, tenemos df dx sobre dx es igual a rho área de x d al cuadrado psi sobre dt al cuadrado. Cancelamos dx y nos quedaría df sobre dx es igual a rho área d al cuadrado de psi sobre dt al cuadrado, la cual llamaremos ecuación 2. Ahora analizamos la ecuación 1 y ecuación 2. df sobre dx es igual a área módulo de Young d al cuadrado de psi sobre dx al cuadrado. Esa sería la ecuación 1. Y la ecuación 2 sería df sobre dx es igual a rho área d al cuadrado de psi sobre dt al cuadrado. Tenemos claro que esas ecuaciones son la expresión matemática de nuestro problema y observamos dos campos que están relacionados por ellas. Uno es el desplazamiento psi de cada porción del cincel, donde psi es una función de la posición y del tiempo y la fuerza aplicada a cada sección transversal, que también depende de la posición y del tiempo. Esos campos asociados con cada proceso físico están gobernados por leyes dinámicas, que pueden expresarse en la forma de ecuaciones diferenciales. Observemos que ambas ecuaciones son iguales a df de x, luego podemos igualarlas. Rho por área por d al cuadrado psi sobre dt al cuadrado es igual a área por módulo de Young por d cuadrado psi sobre dx al cuadrado. Esa igualdad establecida podemos cancelar el área A y la densidad rho. Sobrepasa a dividir el miembro de la derecha
obteniendo la ecuación de la perturbación en el cincel, el cual actúa como una barra. D cuadrado psi sobre dt cuadrado es igual a módulo Young sobre rho por d cuadrado psi sobre dx cuadrado. Si comparamos la ecuación general de la onda con la ecuación obtenida en el análisis de la perturbación de la barra sólida y elástica, obtenemos d cuadrado psi sobre dt cuadrado es igual a velocidad al cuadrado por d cuadrado psi sobre dx cuadrado. Esto en comparación con d cuadrado psi sobre dt cuadrado es igual a módulo Young sobre rho por d cuadrado psi sobre dx cuadrado. Por analogía, observamos que comparten términos con la ecuación general de la onda, así se pueden concluir que velocidad al cuadrado es igual al módulo de Young sobre rho. Luego, sacando raíz a ambos lados, se concluye que la velocidad de la onda de una barra sólida es igual a la raíz del módulo de Young sobre rho. Podemos concluir que la velocidad de propagación de la perturbación depende de las propiedades físicas de la barra. Las unidades de la velocidad las podemos trabajar de la siguiente manera. Recordemos que la ley de Hooke nos dice que esfuerzo es igual al módulo Young por deformación unitaria normal. Luego, el módulo Young está dado por esfuerzo sobre deformación unitaria normal, siendo el esfuerzo una fuerza aplicada por unidad de área, donde las unidades son esfuerzo es igual a fuerza sobre área por newtons sobre metro cuadrado, y la deformación unitaria normal adimensional, entonces las unidades del módulo Young serían newton sobre metro cuadrado. Respecto a la densidad, es una densidad volumétrica, estaría dada por masa sobre volumen, m sobre b, que eso sería a masa sobre volumen. Luego las unidades podrían ser kilogramos sobre masa cúbica. Reemplazamos las respectivas unidades en la ecuación de la velocidad de propagación. Velocidad es igual a módulo de Young sobre rho es igual a raíz newton sobre masa cuadrada sobre kilogramos sobre masa cúbica. Realizamos productos de extremos y medios, nos quedaría igual newtons por masa cúbica sobre masa cuadrada por kilogramo. Reemplazamos newton por kilogramo, m sobre segundo al cuadrado. Cancelamos kilogramos, nos quedaría raíz de kilogramo por m sobre segundo al cuadrado por m sobre kilogramos, obteniendo finalmente raíz de m cuadrada sobre segundo cuadrado. Eso es igual a m sobre segundo.